Señalando el camino. Traerá dirección en lo deportivo, en lo espiritual, en lo político, en lo social, donde tendremos entrevistas y más. Por Visión Divina TV. La Escritura nos dice en otros párrafos lo siguiente: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero que sus caminos son, sus finales son caminos de muerte. Pero Jesucristo dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Bueno, y como siempre solimos hacer, quiero extender un cordial saludo a todos aquellos que nos siguen a través de YouTube, de Facebook, en las diferentes naciones, ya como vamos cubriendo en España. Saludamos a todas aquellas personas preciosas que nos sintonizan y que siempre están pendientes de nuestra programación, y le agradecemos mucho las críticas que nos hacen, porque esto nos ayuda a nosotros perfeccionar más nuestra programación, porque la idea es que cada día podamos hacerlo mejor. También saludamos allá en Suiza, en España, como les repetí, en Estados Unidos, diferentes estados, y República Dominicana. No tenemos todavía ningún suscriptor a nuestro canal de Colombia, pero vamos a tratar de hacer esos enlaces. Bueno, y la idea de nuestro programa es inundar el mundo entero con el mensaje de la palabra de Dios, porque Jesucristo dijo que Él es su venida, su avenimiento por segunda vez, sería después que este evangelio sea predicado por todo el mundo. Bueno, y como siempre, hoy tenemos con nosotros la chica preciosa Angie Montilla, que va a estar en este espacio compartiendo con nosotros. Vamos a tener un tema muy importante, porque tratamos muchas veces el mismo tema o parecido el tema que tratamos en el servicio en la mañana, porque muchas personas a lo mejor no se han conectado, no lo han oído, y hay personas que son seguidores en el programa Señalando el Camino y que de repente en el dominical no nos siguen. Entonces, pues por eso lo hacemos. Así que, bueno, Angie, buenas tardes. Dios te bendiga. Y bueno, tenemos este tema. Cuéntame, ¿qué tú le puedes decir a este público que nos sintoniza? Bueno, ante todo, muy buenas tardes a toda esa maravillosa audiencia que domingo tras domingo nos sigue a través de este canal, y este es su programa Señalando el Camino. Pues como siempre lo hemos anunciado, este es un programa que va dirigido a lo político, a lo social, a lo deportivo, también a lo espiritual. Y en este caso pues hemos traído un tema bastante amplio y muy importante para todas aquellas personas que hacemos vida en las diferentes congregaciones y que hacemos vida o tenemos como estilo de vida el servir al Señor. Y como decía mi amado pastor, es un tema que estuvimos, ¿verdad? Se estuvo enseñando en el servicio dominical de nuestra congregación, y que hoy pues queremos compartirlo pues para todas aquellas personas que de alguna manera nos siguen, y sabemos pues que tenemos mucha audiencia, pastor. Me quedo sorprendida cuando ya hay personas que dando a conocer este programa, los temas, pues personas que quizás no son cristianas, personas que quizá no se congregan en ningún lugar, pero de alguna manera pues están allí a través de Visión Divina TV, congregándose con nosotros y siendo seguidores pues de este programa, que es una bendición para todos aquellos que lo sintonizan. La Sagrada Escritura dice lo siguiente, que por el oír viene la fe y el oír la palabra de Dios. Entonces, efectivamente, como tú dices, muchas personas no vienen quizá feligresmente a congregarse a nuestra congregación, pero nos siguen a través del programa. Y bueno, la idea es esta. Mira, yo quiero aprovechar, porque tú sabes que hay veces que hay celo. Yo quiero extender un cordial saludo a mi querida hija en Santa Elena de Guairén, porque me marcó un poquito que cuando hay santo nuevo, los viejos no hacen milagros, pero que ella para mí es una bendición muy grande. Y bueno,
tiendo un cordial saludo a ella, allá en la frontera, todo, muchas bendiciones para todos ellos. Y si algún pastor está conectado en este momento en Brasil también, porque he recibido así de parte de pastores de Brasil, saludo y bueno, aunque el idioma nos distancia un poquito, pero sí les oímos, cuando ellos nos hablan alguna cosa, entienden. Bueno, y a propósito, Angie, hoy vamos a tratar el tema con respecto al Espíritu Santo. Vamos a desglosar un poquito el rol del Espíritu Santo. Hoy estuvimos hablando acerca de esto, pero queremos hablar un poquito más porque esto es muy amplio. El rol que desempeña el Espíritu Santo aquí en la tierra, dentro del pueblo de Dios. ¿Sabías tú que el día que la iglesia sea levantada, el Espíritu con ellos se va? ¿Sabía eso? Amén, claro que sí, es correcto. Y eso es algo pues que vamos a decir que el Espíritu Santo ha estado aquí con nosotros por un tiempo determinado. Pues cuando llegue ese momento ya habrá una ausencia de la presencia del Espíritu Santo de Dios en aquellos que han de quedar en esta tierra. Entonces es necesario que nosotros aprovechemos la oportunidad que tenemos, esa dicha, esa gracia de tenerlo con nosotros en este tiempo y que aprendamos a conocerle realmente y aprendamos pues a movernos de acuerdo a las dimensiones del Espíritu Santo de Dios. Eso es correcto. La Sagrada Escritura dice que, dice el Señor hablando, mi pueblo pereció, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Entonces, ¿por qué nosotros venimos hablando acerca de estos temas? Hay veces que desglosamos sermón y hablamos cosas entusiastas y esto y lo otro, pero algunas veces tenemos que aclarar muchas cosas para que podamos entender verdaderamente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, cuando digo el pueblo de Dios, me refiero a aquellas personas que han confesado con su boca que Jesucristo es el Señor y lo han aceptado en su corazón, como dice la palabra de Dios. El pueblo de Dios debe siempre estar atento a aprender, a escuchar más, a tener más conocimiento acerca de la palabra de Dios. Y una de las cosas que, bueno, estábamos hablando, cuando hablamos del Espíritu Santo, de acuerdo a los registros, en el año 4 de nuestra era, de nuestro tiempo, o de la era cristiana, bueno, es algo que es un poquito que hay que explicarlo, porque allí parece que existió unas diferencias en cuanto al tiempo que no comenzó netamente en el primer siglo. Y de acuerdo a los eruditos, hablan que fue en el año 4, un aproximado, donde se inició por primera vez hablar de cristianismo. Cristianismo, ¿por qué? Porque seguidores de Cristo. Y como yo estaba hablando esta mañana, que fue compuesto por 132 personas, 12 apóstoles y 120 personas que estaban en aquel lugar llamado Pentecostés. Y allí fue donde se lanzó la primer campaña evangelística. La palabra de Dios dice que el Espíritu Santo llegó como viento recio allí en aquel lugar donde estaban todos reunidos. El resultado de esto fue un aproximado de 3,000 personas que se hicieron confesos al Señor y decidieron seguir a Jesucristo como el Salvador, el Mesías, hablado muchos años atrás por el profeta Isaías. Bueno, lo importante de todo esto, pastor, es que gracias a ese momento, gracias a, vamos a decir, a la fe unánime de todas aquellas personas que estaban en ese momento, que estaban en ese recinto, es que hoy por hoy nosotros como congregación, nosotros como, vamos a decir, como seres humanos espirituales, podemos contar con la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y hay algo que me llama mucho la atención cuando usted dice todo esto, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros perecemos por falta de conocimiento, porque tenemos al Espíritu Santo y
quizás muchas veces nos conformamos con decir, no, el Espíritu Santo está conmigo, pero no me procuro en conocerlo, no procuro buscar más de Él, tratar de tener ese conocimiento, de que venga esa revelación a mi vida. ¿Para qué? Para yo poder saber cuál es la función del Espíritu Santo de Dios en mi vida y para yo saber de qué manera yo lo puedo conservar. Porque muchas veces nosotros contristamos al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces hacemos cosas en nuestra vida que esto produce que ese fuego, que esa presencia se apague o esa presencia, vamos a decirlo de alguna manera, se adormezca en nuestra vida. Entonces venimos a ser cristianos o personas, vamos a decir, con esa falta de esencia del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a conocerle y sabemos, pues, para qué Él está en nuestra vida, nosotros vamos a poder avanzar, vamos a crecer espiritualmente y vamos a poder ayudar a otras personas a que le conozcan a Él y su presencia. Ahora, una de las cosas que sí yo le puedo decir a manera de consejo a toda persona, que el que tiene la experiencia de tener esa llenura del Espíritu Santo, que trate de conservarla como un regalo muy preciado que Dios nos da. Hay muchas personas que llegan a la iglesia o llegan a la congregación o tienen ese acercamiento con el Espíritu Santo y eso es un fuego, eso es una adrenalina muy fuerte y vemos que con el tiempo va descayendo, va bajando. ¿Por qué? Porque no sustentamos y alimentamos esa presencia, esa fuerza viva del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero cuando nosotros analizamos con lujo, con detalle, lo importante que es el Espíritu Santo en nuestra vida, nosotros aprendemos a cuidar, a apreciarlo. ¿Por qué? Porque la Sagrada Escritura dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué es lo primero que nosotros tenemos que entender? Que para el Espíritu Santo morar en nuestra vida, nuestro cuerpo tiene que estar totalmente cuidado sin estar embarrado en lo que es pecado, en lo que es malicia. A alguien yo le estaba diciendo lo siguiente, y esta mañana lo estuve diciendo: tú quieres ser feliz, no busques tener una bonita casa, no busques tener un buen carro, porque todo eso es bueno. No busques una buena cuenta bancaria, también es bueno. No busques quizás tener la esposa o el esposo ideal, todo eso es bueno, pero eso no es lo que te hace feliz. Lo que te hace feliz a ti es que tú vivas los principios dados por el Espíritu Santo, dado ese amor que da el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es como dice la palabra de Dios, el amor es sufrido, es benigno, el amor no es atancioso, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo soporta, no se envanece. Y los frutos del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Y con todas estas cosas, cuando usted tiene esto, no quiere decir, óyeme bien, no quiere decir que no van a venir problemas a tu vida, los problemas van a llegar, pero tú vas a tener la capacidad en gozo, en paz, de soportar todas estas cosas. ¿Por qué? Porque yo calculo lo siguiente: el Espíritu Santo en nuestra vida es como un faro de consuelo, que en los momentos más difíciles el Espíritu Santo está con nosotros, que es el bálsamo refrescante a nuestra alma cuando está herida, porque ¿qué? El Señor dijo: en esta vida tendréis aflicción, pero yo he vencido. ¿Qué quiso decir eso? Mejor es estar conmigo, vencer conmigo, que no estar solo. Entonces, ¿por qué hoy estamos hablando acerca del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, cuando verdaderamente está en nuestra vida, y yo quiero odiarte, el Espíritu Santo te dice: epa, aguántate un tantito, como dicen los mexicanos. No es así, ¿por qué lo vas a criticar? El Espíritu Santo, cuando tú estás turbado, estás preocupado, el Espíritu Santo te dice: epa, yo estoy aquí, yo estoy contigo. Siempre yo he puesto como referencia a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando el rey Nabucodonosor estaba enfurecido, que dice las Sagradas Escrituras, que mandó que el horno se calentase 4 veces más de lo acostumbrado.
Fue tan fuerte que los verdugos que él tenía en su ejército se calcinaron, no aguantaron la llama del fuego, y Sadrach, Mesach y Abednego estaban tranquilos, estaban reposados, porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Y cuando cayeron, dice la Sagrada Escritura, que ni siquiera una hebra de su cabello fue calcinada por el fuego. Entonces, yo le decía a esa persona, ¿tú quieres ser feliz? Vive los frutos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque yo lo he puesto en práctica. Antes yo vivía como el que vive mordiendo limón. Vivía amargado, vivía angustiado, no lograba lo que quería. Hoy no. Doy gracias a Dios por este día que se está yendo, pero ya comienzo a dar gracias a Dios por el día de mañana que viene, porque yo sé que si el día de mañana no llega, es porque yo me fui con el Señor. Y esa es una esperanza, gloria a Dios, que me ayuda a vivir tranquilo, a vivir confiado, a vivir feliz. Amén, así es. Y es muy importante que nosotros podamos entender y conocer. Muchas veces hablamos o mencionamos al Espíritu Santo y solamente decimos eso, el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, él tiene muchas funciones, y una de las cosas es que existen lo que es el fruto del Espíritu Santo, pero también existen los dones del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a conocer más del Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a comenzar a avanzar, vamos a crecer. ¿Por qué? Porque en el tiempo, vamos a decir que cuando somos nuevos creyentes, nos hablan del Espíritu Santo y recibimos pues la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida, recibimos esa presencia, pero a medida de que nosotros vamos avanzando en el Señor, vamos recibiendo el fruto del Espíritu, que era lo que usted mencionaba anteriormente. Y cuando comenzamos a recibir el fruto del Espíritu, de alguna manera vamos a ir a otro nivel, porque después del fruto del Espíritu vamos a recibir los dones del Espíritu, que en esta oportunidad queremos pues abordar este tema, ampliar este tema, lo referente a lo que es los dones del Espíritu Santo de Dios. Ok, sí, bueno, mira, este es un tema muy amplio. De todo modo, me están haciendo señas que tenemos que ir a un corte publicitario, y después de este corte publicitario, pues vamos a seguir abundando acerca del Espíritu Santo. Pero qué maravilloso es el Espíritu Santo. Así que, amigos, nosotros vamos a ir a un corte publicitario, pero no se aparte de su pantalla, porque ya vamos a regresar abundando este tema tan importante como es el rol del Espíritu Santo en pleno siglo XXI. Así que no se aparte, amigos, ya regresamos en breve minutito. Ok, seguimos aquí con nuestra programación y compartiendo este tema que lo creemos de mucha importancia, el rol del Espíritu Santo aquí en la tierra o dentro del pueblo de Dios, como veníamos hablando. Y una de las cosas es que nos gusta seguir textualmente lo que nos dice las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque ella es nuestra guía, las Sagradas Escrituras. Y bueno, por acá tenemos una cita que está ubicada en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 9. ¿Qué tal, amiga Angie, si usted puede leer esto? Claro que sí, bueno, aquí la tengo a la mano, 1 Corintios, capítulo 14, verso 9, dice: así también vosotros, si por la lengua no dieres palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Ok. Quiero ahondar un poquito acerca de esto, y es lo siguiente. Voy a poner, el primer ejemplo que voy a poner es este. Aquí estamos en un programa que aquí en el recinto, en el estudio, habemos alguna persona, pero que hay una cantidad de personas que nos están siguiendo, no nada más quizá aquí en Tumeremo, sino en diferentes partes. Y si yo empiezo aquí a hablar en otra lengua,
qué puede ser edificado o en qué puede edificar aquellos que están detrás de la pantalla. No van a ser edificados porque no van a entender lo que estamos hablando. Entonces, las Sagradas Escrituras nos dice, y en los consejos paulinos, que el Espíritu Santo se sujeta al profeta. No el profeta al Espíritu Santo, sino el Espíritu Santo se sujeta al profeta. De repente usted me dice, bueno, pero ¿con qué se come esto? Es lo siguiente, que no es que yo tengo una garrocha, que no, que ya la lengua que estoy hablando y que no puedo parar, que no, y que aunque quiera no puedo parar. No, señor, eso no es así. Entonces, ¿de qué vale hablar en lengua si lo que están oyendo no entienden el lenguaje que se habla? Y una de las cosas que en el día de Pentecostés se habló nueva lengua, las Sagradas Escrituras dice que vino como viento recio con fuerte silbido, y había gente de diferentes partes del mundo, dice la Sagrada Escritura, allí en Jerusalén. Habían egipcios, habían judíos, habían cretenses, habían, bueno, de diferentes partes. ¿Y cómo fue la manifestación del Espíritu Santo que dice que llegó como viento recio? Primero, número uno, fue para los incrédulos, para los judíos incrédulos, que los que no creían, fue esa manifestación para que ellos pudiesen creer. Otra cosa, ¿en qué forma fue que hablaron aquella gente esa nueva lengua? En una forma que todo lo que estaban entendían. Absolutamente todos entendían lo que se estaba hablando. Se estaba hablando del avenimiento de Jesucristo, de la gloria del Hijo de Dios. Se estaba hablando en aquel momento. ¿Y qué resulta? Hubieron algunas personas que quizás no pusieron el asunto preciso que tenían que poner o no entendieron, dice la palabra de Dios. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, no, están llenos de mosto, están ebrios, están embriagados, fue lo que dijeron. En otras palabras, están borrachos, porque ellos no entendieron. Pero ellos mismos, dentro del colectivo, le dijeron, no, pero ven acá, esto es diferente porque le estamos entendiendo. Ellos estaban hablando, no sabíamos lo que estaban hablando. Porque cuando los 120, con los 12 apóstoles, estaban aguardando y esperando el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Ellos estaban hablando, pero no entendían. Absolutamente no entendían nada. Porque es lo que estaba explicando. En aquellos tiempos eran, si se quiere, unos tiempos donde la ciencia no estaba tan avanzada como en estos tiempos. Ya hoy en día alguien va a dar una charla, sea en mandarín, sea en inglés, sea en francés, sea en español, sea en portugués, etcétera, etcétera. Y hay un traductor, pero también hay traductores electrónicos. Yo le estaba diciendo que en una ocasión estábamos en la ciudad de Jerusalén y estábamos en una conferencia muy grande. Había gente de todas partes, había muchos africanos, había, bueno, de diferentes partes del mundo había allí. Y cuando yo voy llegando digo que cómo vamos a hacer allí para entender. Pero yo veo que al fondo de un pasillo muy grande, allí hay los traductores electrónicos en español, en portugués, en inglés, en francés, en diferentes partes. Nosotros íbamos y solicitábamos ese traductor y todos estábamos entendiendo lo que el conferencista nos hablaba. En aquel tiempo, en cambio, era diferente. No teníamos esto adelanto todavía. Y entonces, ¿qué fue el rol que hizo? Es decir, ¿cuál fue el traductor? En aquel entonces, el Espíritu Santo, que habló en los diferentes idiomas que estaban allí. Cada uno entendía lo que estaba hablando. No, están ebrios, están esto, pero es que le entendemos. Claramente le estamos entendiendo. ¿Cuál fue el resultado? De 32 personas, 132 personas que estaban aguardando, 120 más 12 apóstoles, que fue la primer campaña evangelística
que se efectuó en la era del cristianismo, donde se convirtieron 3.000 personas al cristianismo, siguieron a Jesucristo. Imagínese usted. Pero si aquí donde yo estoy, yo empiezo en este momento a hablar Pitágara, y sabe, y la mazamanda, y la mazamorra, y esto y aquello y lo otro, pues, van a decir, ¿qué le pasó? O de repente van a cambiar el dial, van a buscar otro programa, ¿no? O van a decir, se volvió loco. Cosas así por el estilo. Entonces, esto es uno del tanto rol que desempeña el Espíritu Santo aquí en la tierra, en el pueblo de Dios. Y hay tanto testimonio de personas que han estado en tremendo apriete, estrecho, quizá en otra nación, con otros idiomas, y el Espíritu Santo le ha usado en idioma de aquella nación natal, y han podido resolver su problema. Eso por ahí es importante, amigo televidente, que usted vaya entendiendo. También tenemos por acá el versículo 16, que me gustaría que la hermana Angie lo pueda leer para ir desglosando poco a poco, ya que tenemos que ir un poquito acelerado porque el tiempo en televisión es exigente y el titán del reloj no se detiene. Vamos a ver qué nos dice. El verso 16 del capítulo 14 dice de la siguiente manera: porque si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Ok, vamos a hablar un poquito acerca de eso. El que bendice solamente en el Espíritu, en otras palabras, que está hablando en una lengua angelical que no se entiende, y tenemos una audiencia de un determinado número de personas, no vamos a poner números exactos, pero ponga usted que sean 30, sean 40, como puede ser 100 o puede ser miles de personas, y aquella persona solo en el Espíritu está hablando. Aquellas personas van a quedar como en un bache, en un vacío, no van a entender. ¿Por qué? Porque se está hablando en un idioma desconocido, es un idioma que es angelical. Entonces, no tiene sentido ese hablar en lengua en ese momento. Y vuelvo a repetirle la frase: el Espíritu Santo se sujeta al profeta, porque el Espíritu Santo viene para desempeñar un rol muy importante aquí en la tierra. Es el verdadero compañero del camino que tenemos. El Espíritu Santo en los momentos difíciles nos consuela, nos habla. Tiene características de un ser que nos aconseja, nos reprende, se contrista, todas estas cosas. Pero si es netamente espiritual lo que usted está hablando, ¿qué va a pasar? Esto le decía el apóstol Pablo a los corintios, porque el apóstol Pablo hizo un hincapié muy grande a los corintios, allí en el puerto de los corintios. Eso era un puerto de mucho mercader, que se presentaban grandes negociaciones, hubo muchos problemas, inclusive problemas hasta con el uso del velo, que hoy en día, aunque no es el tema, hay muchas personas que no saben qué es el velo, cuál fue el significado del velo. ¿Por qué? Porque no se interesan. Pero las Sagradas Escrituras nos dice, amigos televidentes, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna. Entonces, cerrando esta parte acá, es necesario que nosotros entendamos prudentemente qué y cuál es el rol del Espíritu Santo. Usted está en una congregación y si usted es inglés y son españoles, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que buscar un traductor para que se pueda entender lo que usted está predicando. Ahora, el Espíritu Santo hace cosas maravillosas. Dice que en una ocasión, en Portuguesa, vino un norteamericano cuando colonizaron misioneramente aquí en Venezuela a predicar el mensaje o a evangelizar la palabra de Dios, y
Él no tenía traductor, no tenía a quien le tradujera, pero él igual fue al púlpito, fue a la tarima a predicar. En lo que venía, él hablando ahí y la gente, pero no entendía absolutamente nada. Dice el testimonio que venía un borracho y que venía cayéndose y trovando los pies, y cuando él oye lo que está el norteamericano predicando allí, el borracho entendía, porque él sabía el idioma inglés, y cuando él habló que se entendía, el norteamericano lo llamó que subiera a la tarima, le tradujo todo el mensaje, se salvaron las almas y el evangelio fue predicado. El Espíritu Santo usó este canal. Ya esta es otra cosa, porque Él hace como Él quiere y lo hace cuando Él quiere. Así que, bueno, es el tema que estamos abordando acerca del rol del Espíritu Santo. Ok, rápidamente, como el tiempo sigue avanzando, yo te voy a pedir por favor que vaya en el mismo versículo, capítulo 14, el versículo 27, vamos a ver lo que nos dice allí. Ok, el verso 27 dice, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Ajá. ¿Cómo se entiende esto? Es muy importante, amigo televidente, que podamos entender. ¿Por qué le quiero explicar? Claro, porque yo sé que esto va a correr la bolita del mundo. Esto que estamos tratando aquí en este momento. Estoy muy seguro de esto. Y que de repente, por tiempo, van a poder documentarse con esto. Hay veces, al menos, que esto sucedió en Pentecostés. Hay veces que hay manifestaciones fuertes. Hay manifestaciones fuertes. Nosotros no podemos ponerle bozal siempre y esté en el orden como es ordenado el Espíritu Santo, ponerle orden al Espíritu Santo cuando tiene su manifestación. Hoy me estaban diciendo y me han escrito, hay personas, excelente programa ese de hoy que usted dio, me gustó y cosas así por el estilo. Y bueno, estamos dispuestos a seguir oyendo aquellas cosas. Pero fíjese bien, si hay dos personas o hay una persona hablando en nueva lengua, ¿qué debe hacer o qué debe haber allí o qué es necesario que haya allí en aquel lugar? Debe de haber un intérprete, porque hay intérprete. Dios abre el oído espiritual de la persona y entiende clarito como estamos nosotros hablando. Dios lo hace, el Espíritu Santo. Ajá, si hay uno o dos, ya cuando hay tres, decía Pablo a los Corintios, cuando hay tres, debe de el número 3 o uno de los tres ser el traductor para que tenga efecto dicha manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si los tres empiezan y Pitágoras, 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 no se va a entender lo que está el Espíritu Santo hablando a la iglesia. Y las Sagradas Escrituras nos dice, amigo televidente, que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cómo podemos oír lo que el Espíritu dice a la iglesia? Cuando se habla en un idioma conocido. ¿Por qué? Porque vamos a poner, si hay tres personas, uno recibe la lengua angelical del Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, hablando con esa persona. La segunda persona puede hacerlo, pero la tercera persona interpretando, y cuando la tercera persona está interpretando, lo que se está hablando es una conexión. Dios o el Espíritu Santo, para que mejor me entienda, el Espíritu Santo con la primera persona y la segunda persona. Y la tercera persona está recibiendo lo que está hablando, porque él está entendiendo, está traduciendo, y él es el portavoz para hablar al colectivo, para hablar a las demás personas, y claramente, felizmente, entendemos
lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia. Y es por eso que dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Entonces, amigo, es importante que nosotros demos estos pasos tan importantes. En estos tiempos yo he oído cosas que, bueno, yo respeto a un grande ministerio. Bueno, empiece ahora todo el que habla en lengua a hablar en lengua. ¿Qué es eso? No vaya usted a creer que el Espíritu Santo es una marioneta, que usted le va a decir, camina por aquí. Él es dócil, él se sujeta. Pero ¿cómo es esto? Que tú, si es posible, lleno de arroz con caraota y carne entre la boca, sin tener una búsqueda, sin tener esa búsqueda, y yo voy a decir, habla en lengua. Sí puede hacerlo, pero no es lo que nos indica la palabra de Dios. Sí puede hacerlo. Puede ser de que el Espíritu Santo te llegue. Hable todo el mundo en lengua. Yo personalmente, el pastor Heroíno, no lo he visto en las Sagradas Escrituras que sea así. Y también, otro de los temas, antes de decirle a mi compañera de otra cita que lea, otra de las cosas es la siguiente que le quiero decir. Hay personas que han hablado más lengua que el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice que habla lengua por demás, que habló más que todos los discípulos que anduvieron con Jesús. El apóstol Pablo no lo conoció, ¿verdad que no? Pero hay personas que hablan lengua, mire, yo no sé en cuánta lengua hablan, pero no es el Espíritu Santo. Simplemente por hacerse súper espiritual, se paran en un púlpito o en una feligresía o en un evento y empiezan a hablar lengua, pero que no es el Espíritu Santo. Simplemente aprendieron. ¿Por qué? Porque ellos confesionan su escenario. Ellos son arquitectos de su escenario. Yo hablo la lengua y yo traduzco. Yo mismo, porque Pitágoras, 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 y así dice el Señor, tú, si no te quita el pantalón, si no te pone la camisa, si no te hace el peinado, si no te quita los zarcillos, así dice el Señor, te vaya al infierno y cosas así. Vamos a dejarnos de tontería. Todas estas cosas son tonterías. Cuando el Espíritu Santo habla, algo acontece. ¡Oh, qué maravilloso es esto! Algo acontece. Donde el Espíritu Santo, donde ha existido manifestación, algo grande ha acontecido. El Espíritu Santo hay veces que se manifiesta porque quiere sacar a la luz pecados que están cangrenando la congregación, que están cangrenando la iglesia, y como tú y yo no podemos sacarlo, el Espíritu Santo lo saca a la luz. ¿Por qué? Por amor a las almas. Por amor a las almas, para que la gente cambie, para que la gente se arrepienta, para que la gente reflexione. ¿Por qué? Porque tú y yo no podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque las Sagradas Escrituras dice que dejemos crecer la cizaña dentro del trigo. No sea que sacando el trigo, saquemos la cizaña también y pueda perderse el trigo y quizá la cizaña no pueda salvarse. Hay personas religiosas que cuando ven estas cosas, de una vez quieren mandar al infierno. ¿Por qué? Porque son personas que no tienen el amor de Dios. Y yo te voy a decir una cosa. El pecado es algo grande, pero mira, yo no veo algo más fallido que una persona dejar de predicar el amor de Dios para predicar y mandar y condenar personas al infierno. Porque es más el amor de Dios, es más interesante el amor de Dios que el pecado que pueda asediar a la persona. Las Sagradas Escrituras nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Y ese que envió se llama Jesucristo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces, siempre que el Espíritu Santo se manifiesta, algo acontece. Algo acontece. No es así por una mera casualidad. No, que ya empezó uno allá sentado como el llanero solitario, uno echando el chiste allá y era hablando lengua. No, esas son lenguas aprendidas. No nos vamos a caer a mentira. Hacemos muchos inventos. Tenemos 2000 años con el Espíritu Santo aquí y la gente ha inventado tanto porque el Espíritu Santo se consigue congraciarse fuertemente con él bajo un grado de espiritualidad, no es con estrategia humana, no es
con fuerza humana, es bajo una seducción. ¿Por qué? Porque el Señor dice que te conoce por el fruto. Y lo primero que tú tienes es que limpiar el lugar, el espacio donde el Espíritu Santo va a hacer esa explosión y esa manifestación. Eso de cuando llega una gente, mire, hay cosas que confundimos. Oído a esto que le voy a decir. Hay veces que confundimos lo que es el ocultismo con lo que es el Espíritu Santo. En el ocultismo se ven cosas tan feas. Mire, yo he visto, he caminado a otras naciones. Yo he caminado no muchas, pero unas cuantas naciones. Yo he visto en manifestaciones de demonio agarrar una gallina, quitarle el pescuezo, chuparse la sangre, en cosas así, emanado del mismo infierno. Y bueno, son cosas que uno ha visto y el mundo espiritual es tan amplio. Entonces, queremos... amigos televidentes, leerle algunos versículos. Esto es muy amplio, no tenemos el tiempo para todo, es muy amplio, pero sí yo espero que usted, este poquito que ya estamos finiquitando, porque el titán del reloj nos está diciendo que ya tenemos que finalizar, pero yo no quiero despedirme de aquí antes de leer en 1 Corintios capítulo 28, versículo 28, perdón, del versículo 14, lo que nos dice. Vamos a... El verso 28 dice, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Ok, y si no hay intérprete, hable, me gustaría que repitiera nuevamente, si no hay intérprete, hable para sí mismo. Si no hay intérprete, calle en la iglesia. Calle en la iglesia. Y hable para sí mismo y para Dios. Y para Dios. ¿Por qué? Porque fíjese bien, es como el rocío de Hermón que cuando el Espíritu Santo está en uno, usted va y se arrodilla y habla así, nueva lengua. Yo recuerdo que en una ocasión yo estaba durmiendo y el Espíritu Santo me despertó y empecé a hablar nueva lengua. Y mi esposa en esa ocasión me dice, ¿qué experiencia tuviste? ¿Qué tuviste? ¿Por qué? Porque yo me hinqué, agarré una esquina de la cama y empecé a hablar lengua. Y yo quiero decirte que el nuevo amanecer para mí fue tan feliz, tan gozoso, tan engado que yo estaba con esa presencia, esa experiencia que yo estuve con el Espíritu Santo allí. Yo me edifiqué. Ella no entendió, tuvo que preguntarme que qué fue. Y yo le dije, no, mira, tuve una experiencia con el Espíritu Santo allí. Y esto es hermoso, amado. Entonces, si usted va a hablar en lengua, no, usted no es el súper espiritual, déjese de invento, de usted querer volverse loco, guay, hacer escándalo y cosas así por el estilo. Ahora, si el Espíritu le da, hable. Si el Espíritu le da, pero no que usted lo haga mecánicamente, hágalo en el Espíritu, porque eso es lo que Dios quiere en estos tiempos. Somos cristianos pentecostales y tenemos diferentes formas, pero el Espíritu Santo a la verdad es uno, aunque se manifiesta de diferentes formas. Y por último quiero que me lea, por favor, si es muy amable, el versículo 40. Amén. El versículo 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo dice? Hágase todo decentemente y con orden. Hágase todo decentemente y con orden. El Espíritu Santo, si usted no lo invita, Él no llega a usted. El diablo entra sin que le digan. El diablo es diferente. El Espíritu Santo usted tiene que invitarlo. Pero ¿sabe qué le susurra el Espíritu Santo cuando usted lo invita? Le dice, limpia el templo, quiero estar contigo, quiero llenarte, pero no puedo entrar. ¿Por qué? Porque si tú estás lleno de pecado, de envidia, de avaricia, de hurto, de todas estas cosas, el Espíritu Santo quiere entrar a tu vida, pero Él no puede entrar. Primero tú tienes que limpiar el templo. La Sagrada Escritura dice que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Para más decirte, si tú vas a orar y tú tienes problemas con tu hermano, no pierdas tu tiempo, porque tus oraciones no van a pasar del techo.
ve, reconcíliate, arréglate con tu hermano, entonces ven a hablar con Dios. Y si la oración tuya no llega, el Espíritu Santo no va a ser el eco en tu vida que tiene que hacer. Así que, amigo televidente, estas son mis palabras en el programa Señalando el Camino, pero me gustaría un minutito, que yo creo que ya estamos un poquito pasado, oír a mi compañera Angie Montilla. Bueno, pastor, cabe destacar para aquellas personas que quizás nos están viendo en este momento y no tienen mucho conocimiento acerca de lo que es hablar en lenguas. El hablar en lengua es una expresión inspirada por el Espíritu Santo de Dios en un lenguaje o un idioma desconocido para la persona, porque aquella persona que habla en lengua, lo que está hablando es un lenguaje que no lo puede entender y no lo puede comprender porque es en el espíritu, pero debe de hacerlo también en el entendimiento, puesto que el hablar en lengua es parte o viene siendo una manifestación de los dones espirituales del Espíritu Santo. El hablar en lengua va relacionado siempre con el don de lenguas, el don de interpretación de lengua y el don de profecía. Estos tres juntos son los que van a edificar a la iglesia, los que van a consolar a la iglesia, los que van a exhortar a la iglesia. Así como lo explicaba nuestro pastor, esto debe hacerse con orden, sobre todo con orden. ¿Por qué? Porque si yo voy a hablar en lenguas, yo voy a hablar para mí mismo, mi espíritu es el que se va a edificar. Pero si yo quiero transmitir un mensaje a la iglesia, si estoy hablando en lengua, debe haber una persona que va a interpretar lo que yo estoy diciendo, a menos que aparte de hablar en lenguas, yo tenga el don de interpretación de lengua y pueda transmitir ese mensaje a la iglesia. Entonces, procuremos pues, de acuerdo a lo que dice la palabra, más que hablar en lengua, pastor, actuar en lo que es el don de profecía, porque cuando actuamos bajo el don de profecía, entonces vamos a edificar a la iglesia, vamos a consolarla, vamos a exhortarla, vamos a enseñarla. Pero aquel que hable en lengua, procure hablarlo para sí, porque si usted lo hace, usted está orando, adorando y exaltando a Dios cuando nosotros hablamos en lengua. Eso hacemos, esa es una manifestación del Espíritu Santo de Dios. Amigo televidente, todo lo que comienza termina. Y hemos llegado a la parte final de nuestro programa por el día de hoy. Espero que le haya gustado y por qué, si le da me gusta y conéctese con nosotros en nuestro canal de YouTube o por Facebook. Damos gracias a Dios por todos ustedes y bueno, esto es Señalando el Camino. Así que un inmenso abrazo para todos ustedes y quiero decirle que se le quiere de gratis. Cuídese, que usted vale mucho. Hasta la próxima. Señalando el Camino traerá dirección en lo deportivo, en lo espiritual, en lo político, en lo social, donde tendremos entrevistas y más. Por Visión Divina TV